Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Negocios Televisión, bienvenidos al espacio de las noticias del día, pendientes de la última hora, de las advertencias de Vladimir Putin, hablando hace escasos minutos sobre la hegemonía mundial, un Donald Trump que da sus primeros golpes encima de la mesa, un Joe Biden que acepta la derrota, pendientes de Oriente Medio y también de Ucrania, un Zelensky que alertaba, dice que no se pueden dar concesiones a Vladimir Putin. Enseguida les contamos todas estas cuestiones, pero empezamos hablando del presidente ruso. Vladimir Putin ha advertido este jueves sobre el cambio del orden mundial en medio de las crecientes tensiones con Occidente. En su intervención en la sesión plenaria del Club del Debate Valdai en Sochi, el presidente ruso hizo especial hincapié en la preocupante situación de la seguridad mundial y afirmó que no hay garantías de que Occidente se abstenga de desestabilizar a Rusia. Sus comentarios se producen días después de que Donald Trump ganara la presidencia de Estados Unidos por segunda vez y en medio de expectativas de que su política exterior podría girar hacia una postura más positiva hacia Rusia. Putin también criticó el liberalismo occidental, afirmando que ha llevado a un grado extremo de agresión y sostuvo que la democracia ha sido malinterpretada. Subrayó que el orden mundial está experimentando cambios significativos y predijo que las próximas 2 décadas pueden traer desafíos más complejos a medida que se forme una nueva estructura global. Y hablamos también de Joe Biden, el actual presidente de Estados Unidos, que subrayaba este jueves en su discurso inicial, tras la celebración de las elecciones presidenciales de 2024, su aceptación de la elección del pueblo estadounidense. Además, prometió garantizar una transición de poder tranquila y pacífica. Joe Biden reconocía la derrota de los demócratas. Un Biden que además afirmaba que no puedes amar a tu país solo cuando ganas. Decía, amar a tu prójimo solo cuando estás de acuerdo no es posible. Además expresaba su esperanza de que la cuestión de la integridad del sistema electoral en Estados Unidos queda ahora resuelta. Decía Biden, sé que para algunas personas es un momento de victoria, por decirlo obvio, para otras es un momento de derrota. Hacía hincapié en la necesidad de bajar la temperatura en la política de Estados Unidos. Afirmó que el sistema electoral es justo y transparente independientemente de quien gane. Los comentarios de Biden pueden haber sido una referencia a su predecesor en la Casa Blanca y presidente electo Donald Trump, quien cuestionó la integridad de las elecciones presidenciales de 2020 que perdió ante Biden. Precisamente miramos a Donald Trump, que comienza su segundo mandato en una posición más fuerte que en la primera y con menos vías para desafiar su autoridad. En su discurso de victoria prometió que su mantra para su segundo mandato será promesas hechas, promesas cumplidas, y hubo muchas durante esta campaña electoral presidencial, desde mantener restringido el aborto hasta despedir al fiscal especial Jack Smith y reducir los impuestos. Donald Trump ha vencido a los Bush, a los Clinton, a los Biden, a los Obama y a todo el establishment de ambos partidos. Está más fuerte que nunca, respaldado por un partido totalmente renovado a su imagen y con la oposición de demócratas desmoralizados y derrotados. Trump llegará al poder mejor organizado, con mejor personal y exponencialmente mejor posicionado para dominar su partido y la nación que la última vez. Promete ampliar los inmensos poderes de la presidencia con una latitud históricamente amplia por parte de una Corte Suprema dócil y conservadora. Y seguimos mirando a Donald Trump, sin duda protagonista de la actualidad en las últimas horas, en los últimos días, y les contamos cómo va a ser su gabinete de crisis. Y es que Trump quiere incluir caras conocidas en su equipo de seguridad nacional después de haber sido criticado durante su primer mandato. Las fuentes dijeron que Trump no quiere exgenerales en su equipo de seguridad nacional y prefiere hombres de negocios y directores ejecutivos, pero también considera una alineación de leales en puestos prominentes de Washington DC. Trump dijo varias veces durante su campaña que durante su transición comenzaría a impulsar negociaciones entre Rusia y Ucrania para poner fin a la guerra. También señaló en privado y en público que quiere ver el fin de las guerras en Gaza y Líbano antes de asumir el cargo. En el Departamento de Estado, uno de los principales candidatos para el secretario de Estado es el ex embajador de Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell, según apuntaban varias fuentes. Para el Departamento de Defensa y agencias de inteligencia se han barajado varios nombres. Por ejemplo, para el secretario de Defensa está el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el representante Michael Wolff, republicano por Florida. Grenell y Wolff también son candidatos potenciales para asesores de seguridad nacional en la próxima Casa Blanca de Donald Trump. Un Trump que dejaba claro que no quiere más guerras, que hablaba de una nueva era dorada para Estados Unidos y que además, según el exdirector de planificación política del Departamento de Estados Unidos, Brian Hook, no quiere un cambio de régimen en Irán. En declaraciones a la CNN dice que Trump no buscará un cambio de régimen en Irán después de su regreso a la Casa Blanca, pero sí que planea aislar económicamente a Teherán. Hook, que también fue representante especial de Estados Unidos para Irán durante la primera administración de Trump, dijo que Trump también adoptaría una estrategia de aislamiento diplomático de Irán para evitar que financie a sus representantes
en Oriente Medio. Dice que el futuro de Irán lo decidirá el pueblo iraní. Además, CNN citaba fuentes anónimas que dijeron que se espera que Hug lidere el equipo de transición presidencial de Trump en el Departamento de Estado. Miramos también a la campaña de Kamala Harris, que se endeudó en 20 millones de dólares durante la última semana de campaña, según varias fuentes. Christopher Caderago, jefe de la Oficina de California de Político, escribió en X que la campaña de Harris había terminado con al menos 20 millones de dólares de deuda, según varias fuentes. Harris recaudó más de 1.000 millones de dólares y tenía 118 en el banco el pasado 16 de octubre, es lo que escribía Caderago en su publicación. Un miembro de la campaña de Kamala confirmó que los informes de que la campaña de Harris tenía una deuda de 20 millones son reales. Además, agregaba que la directora de la campaña de Harris gastó 1.000 millones de dólares en unos pocos meses. Los conciertos con celebridades como Katy Perry, Lizzo, Eminem y Bruce Springsteen fueron idea de Jen. Dicen que gastó 1.000 millones de dólares en unos pocos meses y que fue idea suya hacer todos estos conciertos. Y hablamos también del secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, dijo a las tropas estadounidenses este miércoles que el Pentágono hará una transición tranquila, ordenada y profesional ante la administración entrante de Donald Trump. En un mensaje a la fuerza, fechado el 6 de noviembre, Austin escribió que, como siempre lo ha hecho, el ejército estadounidense estará listo para llevar a cabo las decisiones políticas de su próximo comandante jefe y para obedecer todas las órdenes legales de su cadena de mando civil. El memorando de Austin fue enviado mientras el ejército de Estados Unidos se enfrenta a la elección de Donald Trump, quien ha sugerido que estaría abierto a utilizar tropas en servicio activo para la aplicación de la ley nacional y las deportaciones masivas. La elección de Trump ha suscitado preguntas dentro del Departamento de Defensa sobre qué sucedería si emitiera una orden ilegal o invocara la ley de insurrección para desplegar tropas estadounidenses en servicio activo en el país. También miramos a Rusia, que no descarta una llamada entre Putin y Trump antes de la investidura. En concreto, Dmitry Peskov ha dicho que Putin podría tocar el tema de las elecciones en Estados Unidos en este foro de Sochi. Dijo, eso sí, que no hubo contactos con la campaña de Trump por parte de representantes rusos. Sobre la posible presencia de representantes rusos en la toma de posesión de Trump, decía Peskov que todavía no sabe quiénes serán invitados, pero que no se trabaja en la organización de una reunión entre Putin y el actual presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Miramos también en este caso al exembajador de Estados Unidos en Alemania, Richard Grenell. Es el principal candidato a secretario de Estado en la administración del presidente electo Trump. Así lo informa el portal Axios citando a sus fuentes. Según el portal, Grenell asesoró a Trump en cuestiones de política exterior durante la campaña electoral y posiblemente se centrará en su cargo en la solución del conflicto en Ucrania. Los otros dos candidatos a secretario de Estado son el senador Bill Hagerty, republicano por Tennessee, y el exasesor de seguridad nacional de Trump, Robert O'Brien. La representante estadounidense Liz Stefanik es considerada una de las principales candidatas para el puesto de representante permanente de Estados Unidos ante la ONU. Y hablamos ahora de la OTAN. Los representantes de los países de la alianza creen que Ucrania está perdiendo en el conflicto y que la victoria de Donald Trump en las elecciones de Estados Unidos no ha hecho más que reforzar estos temores. Es lo que informa la revista Foreign Policy, citando fuentes de la alianza y representantes de los ministerios de defensa. Según los interlocutores de la publicación, Ucrania está perdiendo lentamente la guerra y este invierno será decisivo en el conflicto. Dicen que la victoria de Trump en Estados Unidos no ha hecho más que reforzar estos temores. La votación en las elecciones de Estados Unidos finalizó la mañana del 6 de noviembre con una victoria aplastante por parte de Donald Trump. Por su parte, China advertía este jueves que no habría ganadores en una guerra comercial después de la reelección como presidente de Estados Unidos de Donald Trump, que prometió imponer nuevos aranceles a las importaciones chinas. Decía, por principio, me gustaría reiterar que no habría ganadores en una guerra comercial que además no favorecería al mundo. Es lo que declaró la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning. Por su parte, en Europa, el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ha dicho a los periodistas este jueves que cree firmemente que Estados Unidos y la Unión Europea tienen mucho en común. También manifestó su deseo de que el bloque profundice sus relaciones con Washington y mencionó que la Unión Europea quiere reforzar su apoyo a Ucrania. Decía Michel, debemos mostrar nuestra postura firme en el diálogo con Rusia y otros países. Hablaba de una relación de respeto con Estados Unidos y además una posición de firmeza por parte de la Unión Europea. Mientras tanto, también hablamos de la crisis en Alemania con el canciller alemán Olaf Scholz, que ha cesado al ministro de Finanzas y liberal Christian Lindner después de que este último propusiera un adelanto electoral, una salida fruto de la ruptura de negociaciones entre los partidos de la coalición de cara a los últimos presupuestos de la legislatura y que deja al gobierno al borde del hundimiento. Un Scholz que explicaba el egoísmo y la responsabilidad de Lindner, que ha provocado la ruptura de la confianza
entre los socios. Este fin de semana se filtró un plan fiscal del líder liberal, un documento de 18 páginas en la que hablaba de un cambio económico con una revisión fundamental de las políticas clave. Y seguimos mirando, en este caso, a Alemania, esta crisis total de su gobierno con el presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier. Ha dicho este jueves en una conferencia de prensa que está dispuesto a disolver el parlamento del país si se le solicita. Decía, ahora no es el momento de tácticas y engaños, sino de razón y responsabilidad. Añadía que todos los individuos en puestos deben estar a la altura de los desafíos que enfrentan. Mientras tanto, Olaf Scholz dijo que estaría abierto a que se celebren elecciones anticipadas a principios del próximo año, mientras la oposición pidió que se celebre una moción de confianza a más tardar la próxima semana. Pendientes de Alemania, miramos también a Oriente Medio con las FDI, que informaban este jueves de impactos después de que un bombardeo de cohetes desde el Líbano tuvo como objetivo la región de Galilea Occidental, en el norte del país. Según los militares, se dispararon unos 20 misiles hacia territorio israelí. Algunos de los cohetes fueron interceptados, pero se produjeron impactos sobre todo en Haifa. Hezbollah sigue lanzando ataques diarios contra sitios en el norte y el centro de Israel. Lo describe como una respuesta a las operaciones militares de Israel, tanto en Gaza como en Líbano. También miramos al papel de Estados Unidos en Oriente Medio, y es que ha enviado un escuadrón adicional de aviones de combate F-15 a Israel antes del esperado ataque de Irán, que se espera que tenga lugar esta semana. Según informaba Haaretz, este jueves han enviado al menos 12 aviones que se suman a los aviones de combate que ya han sido desplegados. Esto ocurre después de que dirigentes iraníes prometieran represalias por el ataque por parte de Israel del pasado 26 de octubre. De Oriente Medio pasamos a Reino Unido. El gobierno británico ha dicho este jueves que había impuesto su mayor paquete de sanciones contra Rusia en 18 meses, con personas involucradas en la guerra, grupos mercenarios africanos y un ataque con agente nervioso en suelo británico. El Ministerio de Asuntos Exteriores afirmaba que ha sancionado a 56 organismos e individuos con el objetivo de dañar el esfuerzo bélico del presidente ruso Vladimir Putin y la actividad maligna a nivel mundial. Miramos precisamente a Rusia. El secretario de prensa presidencial ruso Dmitry Peskov ha utilizado en broma un modismo de la declaración de la vicepresidenta estadounidense Kamala Harris de que Vladimir Putin se comería a Donald Trump en el almuerzo. Decía Peskov, Putin no se come a la gente, es lo que respondía con una sonrisa el portavoz del Kremlin cuando se le pidió que comentara esta afirmación del candidato presidencial demócrata. En septiembre, Harris habló en un debate televisado con acusaciones contra su competidora. El demócrata sugirió que Trump, si gana, sacrificaría a los aliados estadounidenses en Europa por el favor de Putin, que se comería al republicano en el almuerzo. Y de Putin, de Rusia, pasamos a mirar en este caso a Ucrania, a un Volodymyr Zelensky que hablaba en Budapest esperando que Estados Unidos sea más fuerte con el regreso de Donald Trump mientras continúa la incursión en Kursk. De hecho, ya vamos por el tercer mes. Les contamos que, pese a la constante presión rusa y a la llegada a la zona de soldados norcoreanos que combaten con las tropas del Kremlin, Ucrania sigue controlando al menos 620 kilómetros cuadrados del territorio en la región de Kursk de la Federación Rusa, después de meses del inicio de su ofensiva transfronteriza sorpresa. Según el comandante del ejército ucraniano, Oleksandr Syrskyi, Rusia concentra unos 45.000 soldados con el objetivo de expulsar a las tropas ucranianas de la región. Pese a ello, Ucrania continúa destrozando al enemigo, según declaraba Syrskyi, mientras Rusia ha perdido en los combates de Kursk al menos 20.000 soldados entre muertos y heridos y más de 1 millar de unidades de equipamiento militar desde que las tropas ucranianas cruzaran la frontera el pasado 6 de agosto. Terminamos mirando a los BRICS, y es que es muy probable que India esté retirando millones de dólares de sus reservas para evitar que la rupia caiga. La rupia india ha tocado un mínimo de 84,13 dólares el pasado martes. Es un hecho que preocupa al Banco de la Reserva de India. Reuters informó que están vendiendo millones de dólares estadounidenses en los mercados de divisas para frenar la caída de la rupia. No solo India, varios países BRICS han sido acusados de vender dólares estadounidenses para evitar que su moneda local caiga. Fuentes cercanas al desarrollo del asunto dijeron, bajo condición de anonimato, que el Banco Central de la India no quiere que la rupia caiga por debajo de 84,15. Un operador de un banco privado dice que es bastante improbable que permitan que la rupia caiga por debajo de este nivel. Los países BRICS han sido acusados anteriormente de interferir en los mercados de divisas para evitar que el dólar suba frente a las monedas locales. Pendientes de los BRICS de Oriente Medio, sobre todo con un protagonista, con todo el mundo mirando a Donald Trump. Hacemos una pausa y seguimos con toda la información en su casa, Negocios Televisión.